Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en este video. No olviden suscribirse y compartir antes de continuar. Muchas gracias. Meses de rumores de romance, murmullos de cercanía creciente durante proyectos en común y pequeñas pistas en redes sociales. Tras todo eso, la noticia que explotó como una bomba. Supuestamente, los famosos actores Ozan Akbaba y Sinem Ünsal se habrían casado en secreto. Sí, así como lo oyen. Según las versiones que circulan, con el objetivo de proteger aún más su relación, la pareja habría organizado una ceremonia mínima, tan discreta que ni siquiera muchos de sus amigos y familiares más cercanos se enteraron a tiempo. Se dice que ese momento especial ocurrió fuera del país, a puerta cerrada, impulsado por el deseo de mantener su vínculo lejos de los focos. El cambio de rutina de ambos alimentó las sospechas. La reciente pausa de Sinem Ünsal en entrevistas, sumada a la retirada casi total de Ozan Akbaba de las redes, hizo que muchos se preguntaran qué estaba ocurriendo tras bambalinas. Voces cercanas aseguran que quisieron guardar ese día solo para ellos. Y que el anillo sobrio y elegante que Sinem exhibió hace poco no es solo un accesorio, sino parte de ese supuesto enlace velado. Bastó con que los fans repararan en el brillo discreto en su mano para que las preguntas inundaran los comentarios. ¿Sinem ya se casó? Ese anillo es por una ceremonia con Ozan. Ninguno de los dos ha emitido una declaración oficial por ahora, y ese silencio tiene a los medios debatiendo sin descanso. ¿Decidirán romperlo pronto? Nadie lo sabe. Lo que sí se comenta es lo que habría venido después de ese sí, quiero sin cámaras ni invitados indiscretos. Al parecer, entre horarios imposibles, rodajes maratónicos y compromisos acumulados, Ozan Akbaba y Sinem Ünsal habrían descubierto que, si no tomaban una decisión drástica, el tiempo en pareja se les escaparía de las manos. Por eso, siempre según esos rumores, habrían optado por formalizar su relación en silencio, antes de que su agenda volviera a alejarlos. Se dice que, tras esa determinación, hablaron con sus representantes y organizaron todo como una operación de sigilo. Nada de filtraciones, nada de proveedores conocidos, todo a pequeña escala, lejos de la prensa y del ruido. Sobre el lugar exacto, aún no hay certezas. Lo único que corre de boca en boca es que, en lugar de París, Milán o Barcelona, habrían preferido un pueblo europeo sereno, de esos que parecen detenidos en el tiempo. Otra versión sugiere que el sí fue en un restaurante diminuto, cálido, con apenas unas cuantas mesas y un puñado de testigos, 3 o 4 personas muy queridas, sin fotógrafos, sin estilistas, sin estilismos imposibles. Incluso se asegura que las fotos del momento se tomaron con teléfonos, nada de equipos profesionales. Imágenes íntimas, para mirarse a los ojos sin la presión de nadie más. Entre tanto hermetismo, las migas que dejaron en redes cobran nueva vida. Esa silla de respaldo trenzado que asomaba en una foto de paisaje que Sinem compartió el mes pasado, y que recordaba sospechosamente a un detalle en el fondo de una historia de Ozan, hoy es analizada cuadro a cuadro por los seguidores más atentos. En su momento solo parecía una coincidencia estética. Ahora muchos creen que eran dos rincones distintos de un mismo sitio, fotografiados horas aparte. Con el rumor del enlace secreto estallando, los fans han vuelto sobre esas publicaciones para compararlas, como si cada sombra, cada reflejo, cada color de madera pudiera revelar un secreto. Y, por supuesto, la gran incógnita, ¿por qué el silencio? Algunos comentaristas sostienen que estaban esperando el momento justo para contarlo, y que la filtración, mezclada con el trajín del calendario televisivo, los tomó desprevenidos. Otros van más allá y sugieren que este mutismo podría formar parte de una estrategia consensuada de relaciones públicas, una especie de escudo para proteger su intimidad y, al mismo tiempo, generar expectativa antes del anuncio de un nuevo proyecto. Para esa teoría, los susurros de una boda secreta habrían encendido la curiosidad justo a tiempo para que una sorpresa profesional caiga en la agenda. Mientras las conjeturas se multiplican, los fanáticos de ambos están divididos. Unos defienden a la pareja y repiten que tienen derecho a resguardar su amor mientras sean felices, y otros piden, con ansiedad, una confirmación nítida. El revuelo en torno al anillo de Sinem Ünsal solo echó más leña al fuego. Aquella imagen fugaz, esas uñas sin demasiada producción, la alianza sencilla brillando apenas, todo sirvió para abrir un debate que ya nadie sabe cómo cerrar. En este clima, el mundo del espectáculo ha encendido todas sus alarmas. ¿Se dejarán ver juntos en algún evento próximamente? ¿Harán una aparición sorpresa? ¿Habrá luna de miel? ¿O continuarán callados, alimentando el misterio? Las miradas se vuelven también al pasado inmediato, cómo se comportaban en el set cuando todavía se hablaba de compañerismo, nada más.
Se recuerda, por ejemplo, la forma en que Sinem se acercaba entre escenas a preguntar si Osan había descansado, si había comido, si el frío del estudio no le estaba pasando factura. O ese gesto clásico de Osan, serio pero atento, ofreciéndole su abrigo durante un rodaje nocturno, cuando la temperatura caía y ella debía repetir tomas al aire libre. Antes, esos detalles pasaban como gestos de camaradería. Hoy, muchos los leen como señales tempranas, caricias que sí, se veían, pero nadie interpretó a tiempo. Dicen que, tras el supuesto enlace, regresaron a Estambul del modo más discreto posible. Nada de grandes entradas, nada de escenas públicas, nada que grite acabamos de casarnos. Volvieron a su rutina como si nada, mezclándose con las primeras luces del amanecer. Un vecino afirma haberlos visto hace varias semanas paseando a un perro juntos muy temprano, con ropa deportiva y gorras que les tapaban el rostro. Entonces, nadie imaginó que aquella escena simple no era solo un paseo cualquiera, sino el de dos recién casados cumpliendo un ritual cotidiano. Quienes los conocen insisten en que su vida lejos del foco siempre fue así, austera, tranquila, con pocos adornos. Dos artistas acostumbrados a las alfombras rojas que, puertas adentro, prefieren la calma, el café en casa y la charla sin espectadores. Y como si faltara leña para el rumor, una nueva serie de fotos empezó a circular en redes. Las imágenes, supuestamente tomadas en un aeropuerto la semana pasada, mostraban a alguien extraordinariamente parecido a Sinem sosteniendo una maleta pequeña con las iniciales SU grabadas en un costado. Más tarde, ese mismo día, otra foto captó a quien sería Osan saliendo por la misma terminal. Como era de prever, los fans conectaron puntos. ¿Acaban de volver de una luna de miel secreta? No hay confirmación de que ambos registros pertenezcan al mismo día, pero la posibilidad de un viaje compartido fue suficiente para encender debates interminables en comentarios y foros. En paralelo, quienes conocen la lógica de los tabloides sospechan que el silencio calculado podría ser parte del plan. Hay quienes dicen que, si hablaran ahora, el hechizo se rompería, que a veces la magia de ciertos amores vive mejor en la penumbra que bajo un reflector. Otros, en cambio, sostienen que una aclaración directa terminaría con las versiones que los persiguen y permitiría que la atención vuelva a su trabajo. Lo cierto es que la duda persiste, y el halo de secreto construye una narrativa irresistible para cualquiera que los haya seguido desde sus primeras escenas compartidas. También se revisitan momentos concretos del rodaje que hoy toman otro color. Recuerdan a Osan, intenso y metódico, repasando guiones con Sinem en un rincón tranquilo del set, lejos del murmullo, corrigiendo pequeñas inflexiones y proponiendo pausas respiradas, como si estuviera cuidando más que una actuación. Y aquella vez en que a ella se le escapó una risa nerviosa antes de una escena emocional, y él le susurró algo que la calmó de inmediato, la toma salió a la primera. En retrospectiva, hay quienes creen que esa complicidad, pulida y sin estridencias, era el auténtico preludio de algo mayor. Otra arista que se comenta es la reacción de su círculo íntimo. Algunos allegados se muestran herméticos. Otros, según fuentes, estarían felices pero respetuosos de la decisión de no exponerlo. Si realmente hubo ceremonia, insisten, fue para ellos y para muy pocos más. No fue un gesto contra nadie, sino a favor de un espacio que cada vez escasea en la vida pública. El de la privacidad. En una industria donde todo parece registrarse, editarse y compartirse, ellos, dicen, habrían querido rescatar un momento que no necesitara likes para existir. Y es imposible no volver a las redes, a la manera en que los fans siguen desmenuzando pistas. Un reflejo en un vidrio, una silueta desenfocada, una luz de tarde que coincide con otra foto. La teoría del lugar europeo vuelve una y otra vez. Un pueblo costero, con barcas amarradas frente a un muelle de madera, un restaurante de paredes encaladas, manteles lisos y un camarero que vio algo pero no lo dirá. Todo suena a cuento, sí, pero los cuentos, cuando se trata de Osan Akbaba y Sinem Ünsal, a veces lo único que hacen es aproximarse a la verdad por caminos que nadie esperaba. Por ahora, lo tangible es el murmullo. Un anillo que aparece y desaparece, publicaciones más sobrias, agendas que se reajustan, apariciones medidas, miradas que delatan un pacto silencioso. Otra pregunta que circula, si deciden hablar, ¿cómo lo harán? ¿Una foto en blanco y negro, tomada en casa? ¿Un comunicado breve? ¿Una entrevista escogida con pinzas? También están quienes apuestan a que seguirán callando, permitiendo que el tiempo haga su trabajo y que el ruido se apague solo, como cuando el set se queda vacío y lo último en apagarse es la luz sobre una silla. Mientras tanto, los medios, cada cual con su estilo, preparan sus escenarios.
Hay quienes ya reservan espacios para un primer posado, y quienes, más pacientes, prefieren observar sin forzar la mano. Porque al final, lo que hay detrás de estos rumores es simple y, por eso mismo, difícil de aceptar: dos actores queridos, exitosos, probablemente enamorados, tratando de que su vida real no se convierta en la trama de su serie. Si la boda existió o no, si hubo brindis íntimo o promesa bajo el cielo de un pueblo lejano, quizá lo sepamos pronto. O quizá nunca lo sepamos del todo. Aquí cerramos por hoy, pero con la mirada puesta en lo que pueda venir. Si Ozan Akbaba y Sinem Unsal aparecerán juntos en algún estreno, si habrá una foto que ponga fin a la conversación, si escaparán a otra ciudad para perderse algunos días más. Hasta que eso ocurra, seguiremos atentos, separados de la certeza por un susurro, persiguiendo pistas como quien persigue el olor del mar después de una tarde de viento. Si disfrutaron este video, suscríbanse y compartan. Hasta la próxima, en Escándalos de Series Turcas.